noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. 129 víctimas, la muerte de estos civiles inocentes una noche en París ha enlutado al mundo. Pero este terror tiene causas, raíces que es importante comprender. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. Hablaremos de Medio Oriente, la zona que fue una de las cunas de la civilización, origen de las tres grandes religiones monoteístas, núcleo de la producción de petróleo y hoy un polvorín del que surgió Estado Islámico. El origen del movimiento, sus semejanzas y diferencias con Al-Qaeda. ¿Qué es el califato que pretenden fundar? ¿Cuál es la yihad que reivindican? Y el dilema de las sociedades democráticas para enfrentar al terrorismo sin sacrificar derechos y libertades. El viaje comienza ahora. Estas acciones nos confirman una vez más de que estamos en guerra, una guerra contra el terrorismo, una guerra contra el terrorismo que ha decidido enfrentarse a nosotros. Es la categórica respuesta del presidente de Francia a los peores atentados terroristas sufridos en su historia. Fue a las 21:20 horas del viernes 13 de noviembre cuando París se transformó en escenario de una verdadera masacre. 129 muertos y más de 350 personas heridas tras varios ataques simultáneos en locales de entretención y las inmediaciones del estadio Saint-Denis. El principal objetivo fue la sala de conciertos Bataclan. En ese lugar, seguidores se disfrutaban de la música de la banda Eagle of Death Metal, cuando 3 atacantes abrieron fuego y mantuvieron por 3 horas retenidos a parte de los asistentes. Los parisinos vivían verdaderas horas de horror. Escuchamos muchos disparos. Yo me paré a mirar y vi gente aterrorizada corriendo hacia mí. Los atentados fueron a una cuadra de mi casa. Escuché los tiros, estábamos en una comida entre amigos chilenos. Este es un barrio popular, es un barrio normal. Los que nos quieren traspasar es que como en cualquier parte puedes ir a comprar pan, puedes ir a tomarte una cerveza, no estás a salvo. A través de un comunicado, el autodenominado Estado Islámico se atribuía el atentado. Por motivaciones religiosas, ISIS propinaba otro importante golpe a Occidente, generando la pronta reacción de líderes mundiales, muchos de los cuales, mediante la coalición internacional, buscan detener la amenaza del grupo yihadista. ISIS es la cara del mal y nuestro objetivo es degradar y destruir en última instancia esta organización barbárica. Haremos una mayor inversión en nuestras agencias de inteligencia de clase mundial. Eso incluye contratar 1.900 efectivos extra de personal de inteligencia y más dinero para implementar una red de expertos contra terrorismo en Medio Oriente, el norte de África, el sur de Asia y África subsahariana. ISIS con presencia en Siria e Irak amenaza a Occidente. Una vez más Francia se enluta, tal como ya había ocurrido el 7 de enero de este año, cuando 2 hombres enmascarados y armados con rifles desde asalto dieron muerte a 12 personas en las dependencias del semanario de corte satírico Charlie Hebdo. No hay problema. Defiende tu religión donde sea que estés. Mátalos con cuchillos y al final, golpéalos en la cara. A todos mis hermanos en Francia, les digo, comiencen ataques individuales. Pero, ¿por qué los ataques apuntan al país galo? Una pregunta con varias respuestas, como por ejemplo, la importante participación de Francia en la ofensiva contra ISIS y además que un número significativo de franceses se han unido en Siria e Irak a las filas del autodenominado Estado Islámico. Francia ha tenido una posición particularmente agresiva, mucho más que Londres, que no está participando en los bombardeos contra Siria y sí contra Irak. En cambio, Francia, de los países europeos, es el más pronunciado. Hasta ahora las reacciones de Occidente ante los peores atentados vividos en París han corrido por cuenta de Francia. Rusia, por su parte, se ha sumado a los ataques a Raqqa, considerada la capital de ISIS. Estas han sido las acciones de fuerza sumado al envío del portaaviones Charles de Gaulle
al Golfo Pérsico, tal como habían anunciado desde Francia previo a los ataques. Un escenario bélico complejo, mientras en el país galo y distintos lugares del mundo no cesan los homenajes hacia los civiles inocentes que perdieron la vida la fatídica noche del 13 de noviembre. Veíamos la nota de Macarena Morales y ahora comenzamos a contestar algunas interrogantes que inmediatamente han surgido durante estos días. ¿Qué es el Estado Islámico? ¿De dónde surge? Macarena nos acompaña. Buenas noches para contestar algunas de esas dudas. Buenas noches, Daniel. Claro, vamos de inmediato a responder en primer lugar qué es lo que es el Estado Islámico. Vamos a ver también la importancia y la fuerza que tiene. Vamos a hablar de ellos porque, bueno, se adjudicaron los atentados ocurridos el viernes 13 en París. Es un grupo yihadista suní radical que establece lo que ellos llaman un califato en el norte de Irak y Siria. Ahí tenemos en amarillo Siria y en azul Irak. Tiene cerca de 30.000 combatientes activos y se estima que unos 12.000 occidentales se han unido a sus filas. Eso es el Estado Islámico. Ya veíamos que tiene ocupación importante en Siria y también Irak. Logran esto a través de la guerra civil en Siria, esta guerra civil que lleva ya bastantes años. Sí, nos concentramos en Siria. Ahí está Bashar al-Assad, el dictador sirio. Cuando estalla la violencia, el año 2011, una serie de grupos de oposición comienzan a atacar al régimen. Se convierte esto en una abierta guerra civil y en esa situación de ingobernabilidad, entonces, Estado Islámico aprovecha. Es al principio una más de las fuerzas en combate, pero comienza a tomar gran fuerza al venir desde Irak. Esto además divide a la comunidad internacional en distintos frentes, entre quienes apoyan la continuidad de Bashar al-Assad en Siria como la mejor forma de detener a estos grupos y quienes en cambio quieren sacarlo del poder. Claro, vamos a ver entonces de inmediato quiénes son los aliados de Bashar al-Assad y vamos a hablar de inmediato de Rusia e Irán, que son precisamente países que están contra el Estado Islámico, luchan contra el Estado Islámico, pero apoyan la continuidad de Bashar al-Assad. El caso de Rusia es fundamental. Ellos han iniciado su propia campaña de bombardeos sin distinguir entre opositores, atacando tanto a Estado Islámico como a otros opositores de Bashar al-Assad y han sido el gran soporte del dictador sirio. Al otro lado tenemos fundamentalmente a Estados Unidos con sus aliados Francia y Gran Bretaña, que han liderado una campaña contra al-Assad, intentando entonces que las fuerzas opositoras tomen el poder. Turquía apoya también a Estados Unidos y los grupos rebeldes y Arabia Saudita también se opone a Bashar al-Assad y es parte de la coalición liderada por los Estados Unidos. Ahora, esa era la situación en general, pero Estado Islámico ha tomado tanta fuerza que de alguna manera desordena toda la situación y hace que todos estos países, aunque con estrategias distintas, todos ellos estén contra Estado Islámico. Exactamente. Vamos también nosotros de inmediato a ver la ocupación territorial del Estado Islámico y que no distingue fronteras, porque básicamente para ellos no es tema esta división entre Siria e Irak y estas delimitaciones establecidas, ¿cierto?, por países de Occidente. Vamos, ¿te parece de inmediato a ver los mapas y la importancia de esta zona? Y esto porque hay una historia larga, milenaria, literalmente, que tiene que ver con esta zona. Probablemente ustedes se acuerden de algunos de estos conceptos del colegio, como Mesopotamia, por ejemplo. Esta es la Mesopotamia, que está Siria en rojo, esta es la zona de Irak. Todo esto era parte de la antigua Mesopotamia. El año 3000 a.C. comienzan a surgir algunas de las primeras civilizaciones. Los sumerios, que están entre los inventores de la escritura, el primer gran imperio de los arcadios, el código de Hammurabi, ustedes lo recordarán, de la Babilonia de esa época, del imperio asirio. Todo esto ocurre entre el año 3000, 2000 a.C. Es una zona, una de las cunas de la civilización, es precisamente en Mesopotamia, la zona de la que estamos hablando. Claro, es básicamente en este sector de acá y nosotros hemos delimitado acá la frontera entre Siria e Irak para que usted también tenga algún conocimiento geográfico respecto a lo que estamos hablando. Pero esto también, este lugar es la cuna de las religiones monoteístas. Así es, mira, la Mesopotamia podemos decir que es más o menos todo esto, claro. No tiene que ver con las fronteras actuales, los sumerios nacen más o menos en esta zona y las tres grandes religiones monoteístas aparecen acá. El judaísmo. Claro, vamos a ver, vamos a marcarlo. Aparece ahí. También el cristianismo tiene su
origen en esta misma zona, y el Islam, también aquí en la zona de Medina y la Meca, actualmente es parte de Arabia Saudita. De modo que es un centro tremendamente importante en términos de civilización, en términos de expansión del conocimiento, de expansión de las tres grandes religiones monoteístas y también un cruce siempre comercial entre Oriente y Occidente. Por lo tanto, ha sido siempre, desde la cuna de la civilización, un sector, un territorio absolutamente fundamental en la historia de la humanidad. Claro, y por supuesto que importa también porque tiene salida al Mediterráneo. Vamos a seguir revisando mapas y la importancia que tiene este territorio. Ya hemos delimitado y hemos puesto aquí las fronteras actuales para que usted sepa. Aquí está Siria, junto a sus vecinos, Irak, Turquía, por supuesto el mar Mediterráneo, Líbano. Hay que decir que estas son fronteras que son inventadas por las potencias occidentales cuando toman control de la zona después de la caída del Imperio Otomano. Son por lo tanto fronteras artificiales que no tienen una gran legitimidad ni un gran reconocimiento por parte de muchos de quienes viven en la zona y especialmente de quienes mantienen el sueño de recrear lo que en algún momento fue el califato islámico. Claro, y por lo mismo entonces es que esta frontera para el Estado Islámico es irrelevante y los territorios que ha ocupado el Estado Islámico están entre Siria e Irak. Vamos a dibujarlo a la medida de lo posible porque la verdad es disperso el territorio. Es muy disperso, además son zonas desérticas, por lo tanto fundamentalmente son ciudades y zonas de comunicaciones, pero parten acá, parten en Irak, de hecho toman control de buena parte del norte, también cerca de Bagdad, y van creciendo hasta tomar toda esta zona de Siria. Hay muchas zonas aquí bajo control, caminos importantes, ciudades también en esta zona de Irak. Aquí está Bagdad, que no ha caído bajo control de Estado Islámico, pero sí ciudades como Tikrit, por ejemplo, que está más o menos acá. Podemos marcar también por acá la ciudad de Raqqa, que ha sido la capital del Estado Islámico y también el principal lugar de los bombardeos de la aviación francesa en estos últimos días. Las tropas de Bashar al-Assad fundamentalmente controlan esta zona más cercana al Mediterráneo y aquí los kurdos, que son un pueblo que está dividido entre Turquía, Siria, Irak y otros países, han logrado controlar como autonomía esta parte norte y combatir también a las fuerzas de Estado Islámico. Para que tengamos alguna referencia, el Estado Islámico ocupa el 35% del territorio sirio, son 90.000 kilómetros cuadrados, que es una extensión equivalente a Jordania. Por lo tanto, el territorio que ocupan en este momento el Estado Islámico es bastante significativo, lo que también ha provocado, por supuesto, la reacción de la comunidad internacional. Una de las claves para el éxito del Estado Islámico ha sido su financiamiento. Se considera que es la organización terrorista mejor financiada de la historia. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, con distintas fuentes que vamos a revisar acá. La economía de ISIS, la economía del Estado Islámico, que es fundamental para entender toda esta historia. Uno de ellos es a través del robo de bancos. Parte de la riqueza proviene del saqueo, el control de bancos en Irak. ISIS instala administradores que extraen los depósitos en efectivo. Estados Unidos estima que recaudó 1.500 millones de dólares durante el segundo semestre del año 2014 mediante esta vía. Como toda fuerza de ocupación, también cobra impuestos mediante la extorsión y la amenaza. Por ejemplo, los vehículos que circulan por su territorio tienen que pagar un 10% de su carga. Las tiendas tienen que pagar el 2,5% de los ingresos anuales. Los sueldos de los empleados del Estado, que es reemplazado entonces por ISIS al desaparecer el Estado de Irak o de Siria en esa zona, tienen que entregar el 50% de su sueldo. Todo eso va a las arcas entonces de Estado Islámico. Otra vía para obtener financiamiento es a través del control de campos de petróleo. En Siria e Irak extraen para uso propio y también para vender. Se estima, y es un dato que hemos recogido del Financial Times, 1,5 millones de dólares al día recauda a través de esta vía, de acuerdo a este dato. Así es. Y además el secuestro de personas en la región. Sabemos que muchos occidentales han sido secuestrados, iraquíes, sirios, miembros de minorías étnicas. Se estima que ISIS recauda aproximadamente el 20% de sus ingresos con el rescate pagado por los secuestros. Unos 20 millones de dólares en 2014, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y además hay que decir también que una fuente de financiamiento importante que se ha ido cortado son las contribuciones de privados, especialmente desde Arabia Saudita o desde algunos emiratos petroleros que estaban entregando dinero. Arabia Saudita, de hecho, criminalizó esa práctica, que consideró que era un delito entregar dinero o donaciones al Estado Islámico, pero ha sido también una fuente de financiamiento con millonarios mecenas que han estado entregando dinero para la formación y el despliegue de este movimiento. Ahora, hay una diferencia que probablemente muchos se hagan, una distinción. ¿Qué pasó con Al-Qaeda?
¿Cuál es la diferencia entre Al-Qaeda y Estado Islámico? La vamos a revisar aquí a continuación, porque tienen un origen común. Estado Islámico surge en un primer momento como una derivación de Al-Qaeda en Irak. Son ambos movimientos islamistas, radicales, de la línea musulmán sunita y de la corriente salafista, pero empiezan a marcar las diferencias. Él es el líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. En Al-Qaeda, en tanto, el liderazgo actual, tras la muerte de Osama Bin Laden, lo tiene Ayman al-Zawahiri. Al-Qaeda opera desde la clandestinidad en lugares como Afganistán y Pakistán, fundamentalmente. En cambio, ISIS ha logrado controlar una extensión de territorio formando lo que ellos llaman un Estado, aunque, por cierto, no está reconocido internacionalmente por ningún país. Vemos algunas de las similitudes y las diferencias entre ISIS, o Estado Islámico, y Al-Qaeda. En un ejército organizado, el de Estado Islámico, compuesto mayoritariamente por combatientes que han luchado en las guerras de Irak y Siria en la última década. Combatientes, por ejemplo, que eran parte del ejército de Saddam Hussein, se han pasado a las filas de Estado Islámico. Al-Qaeda, en cambio, no tiene un ejército en forma, tiene solamente células que operan en distintos países. Por ejemplo, Al-Nusra, que es una célula que opera en Siria y que últimamente ha estado enfrentada con Estado Islámico. Para ISIS, y esta es una diferencia importante, el califato es el medio por el cual quieren llevar a cabo sus propuestas. Ya han declarado, han instaurado un califato intentando de alguna manera traer a la realidad algo que ocurrió durante mucho tiempo en el mundo islámico. El último califato fue el del Imperio Otomano. El Estado Islámico considera que ellos han recreado el califato. Al-Qaeda, en cambio, considera que el califato es una finalidad, es una etapa última de un proceso y dicen que no se dan todavía las condiciones necesarias para implantarlo. Por eso también es que en el caso de Estado Islámico parte contra un enemigo que ellos consideraban local, aunque luego ha comenzado a globalizarse. En el caso de Al-Qaeda, casi desde un principio, sus tácticas tenían que ver con ver a un enemigo global y por eso intentan atacar directamente a los Estados Unidos. Una táctica que, llevado al caso de Europa, de alguna manera está replicando, está comenzando a imitar también Estado Islámico. Vamos a ver casos de los atentados anteriores que han golpeado por parte de estos y otros grupos al mundo. Algunos de los más recordados, por cierto, esta es una imagen imborrable de la historia. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington. 2.751 personas murieron. 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas. Uno más se estrelló contra el Pentágono y uno cayó en Pensilvania. Son imágenes y son un día que cambiaron para siempre el rumbo de la historia de la humanidad. Las consecuencias fueron enormes. Estados Unidos lanzó su guerra contra el terrorismo para exterminar al grupo Al-Qaeda. Invadió Afganistán en octubre del año 2011. Invadió Afganistán Estados Unidos, una guerra que no ha concluido. Invadieron luego Irak el 20 de marzo de 2003, derrocando a Saddam Hussein y desencadenando la serie de acontecimientos que en el caso de Irak han terminado con la creación y la presencia de Estado Islámico al producirse un vacío de poder en ese país. Uno de los acontecimientos fundamentales de la historia, sin duda el más importante de lo que va del siglo XXI, los atentados a las Torres Gemelas. El 11 de marzo de 2004, España fue atacada por Al-Qaeda. Esto ocurrió solamente 3 días antes de las elecciones. 10 bombas explotaron en 4 trenes de Madrid en un atentado cometido por 7 suicidas en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. Murieron ese día 191 personas. 191 muertos. La acción fue reivindicada por Al-Qaeda, pero en un hecho que tuvo enormes consecuencias políticas, el gobierno de José María Aznar en un primer momento acusó a la ETA, la organización separatista vasca. Había una gran polémica en España porque Aznar había involucrado a su país junto a George Bush en la guerra de Irak, pese a la opinión contraria de la mayoría de la población. Cuando se descubrió que el gobierno había ocultado información y que el verdadero responsable era Al-Qaeda, eso cambió totalmente el curso de las elecciones y significó el triunfo del Partido Socialista Obrero Español, que de inmediato ordenó la retirada de las tropas españolas de Irak. Un atentado entonces con grandes consecuencias políticas, aparte de la terrible pérdida de vidas humanas, el de Madrid.
Ese mismo año 2004, el 3 de septiembre de 2004, Rusia fue atacada. Un grupo de 30 terroristas chechenos irrumpieron en la escuela número 1 de Beslan, en Osetia del Norte, y mantuvieron a más de 1000 rehenes dentro de un gimnasio. Cuando se detonaron los explosivos, comenzó una masacre. Una masacre en la que murieron 334 personas. 186 de las víctimas eran niños. Después de lo ocurrido, Rusia relanzó una fuerte campaña contra lo que llamó el terrorismo internacional. Vladimir Putin destituyó al jefe de los servicios secretos y fuerzas especiales rusas asesinaron al presidente separatista chechen Aslan Maskhadov, poniendo fin a la intención de Chechenia de separarse de Rusia. 2005, el 7 de julio, 4 islamistas británicos extremistas detonaron 4 bombas caseras en el metro de Londres y en un autobús. Otro ataque contra los medios de transporte, tal como había ocurrido en Madrid. Los hechos causaron la muerte de 56 personas. El Reino Unido tomó una serie de medidas, la más polémica de ellas, la ley del terrorismo, que dio más facultades a la policía para interrogar a sospechosos de terrorismo, y además se implementaron medidas para atacar este flagelo. Tony Blair mantuvo su política exterior y mantuvo también las tropas en Irak. Y nos vamos al año 2015, que comenzó con un ataque en París. El 7 de enero, 2 terroristas asaltaron la sede de la revista satírica Charlie Hebdo, asesinaron a 12 personas. Luego, en el momento de la huida, tomaron rehenes en un local de comida. Finalmente, en total, ese día murieron 19 personas. Francia tomó una serie de medidas en sus controles fronterizos y comenzó un plan antiterrorista de vigilancia de las calles. También el presidente François Hollande decidió reforzar la presencia de Francia en los ataques contra Estado Islámico. En septiembre, Francia comenzó a bombardear las posiciones del Estado Islámico en Siria y, como sabemos, ello desencadenó más hechos que son los que hemos conocido en las últimas jornadas. Esto es lo ocurrido entonces en los últimos atentados. De lo que ocurrió en París, de las consecuencias y de lo que viene ahora en términos internacionales, vamos a hablar después de esta pausa. También vamos a contarles de qué se tratan algunos términos que solemos usar en este tipo de conceptos. ¿Qué significa el califato, por ejemplo? Algo de lo que tanto hemos hablado. O cuando se habla de implantar la Sharia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, se lo vamos a contar después en Viaje al Centro de la Noticia. De vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. En el bloque anterior les contamos algo de la historia, algo de los antecedentes, una visión general a lo que está ocurriendo en Siria, en Irak, a la irrupción de Estado Islámico y a las consecuencias de ello. Pero queremos profundizar en algunos conceptos clave. Para ello nos acompaña un experto, el profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Roberto Durán. Roberto, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. Un gusto estar acá. En primer lugar, vemos que, al menos en algunas partes del mundo islámico, la religión y la política están muy unidas. ¿Por qué se da eso? Más que como se da en este momento en Occidente. En alguna época de la historia también en Occidente religión y política estuvieron muy unidas, pero hoy no. ¿Por qué se da esta diferencia? La desunión que puede darse en el caso de las sociedades europeas occidentales o occidentales entre lo que es la política y lo que es la religión obedece a la manera en que ambas han evolucionado dentro de los regímenes políticos y los regímenes sociales. Tiene razón de ser en cuanto al tipo de historia que les tocó vivir en Europa y después expandiéndose hacia América y hacia otros continentes. En cambio, eso no sucede con otras religiones, particularmente con el Islam. En el Islam no hay una separación entre el ámbito del quehacer político y el ámbito del quehacer religioso. Un buen político es un buen musulmán, y un buen musulmán a su vez debe ser un buen político. ¿Y por qué no se ha dado esta secularización mayor en el mundo del Islam? Porque no necesitan secularizar algo que ellos tienen establecido como una unión con la cual ellos viven siempre. Ellos no se plantean el tema de adiós, de Dios, lo que es de Dios es de Dios, lo que es al César es del César. Ellos simplemente viven una vida unificada en el ámbito de la política, en el ámbito del quehacer social, en el ámbito del quehacer cultural, con la religión constante y diariamente. Uno de los puntos donde se ve tal vez, o un ideal donde se muestra esta cierta relación entre religión y política, es el concepto del califato, que lo hemos escuchado mucho. ¿Qué significa el califato? El califato es nada más y nada menos
que una forma de entronización del poder por parte de una persona que se dice descendiente de Muhammad, o sea, de Mahoma, como se dice vulgarmente. De alguna manera una descendencia que en un principio era de la familia, que después se fue diversificando, después los califatos en el siglo XVI, XVII, XVIII y en adelante, fueron personas con mucho poder que no reivindicaban necesariamente una descendencia del profeta, pero sí una cercanía familiar y personal con él. El califa es, por lo tanto, una persona que tiene un carácter monárquico absoluto, que ejerce su poder en una región geográficamente delimitada y que es reconocido como tal. ¿Y la aspiración o el sueño finalmente es poder unir a todo el mundo islámico bajo la cabeza de este califa? Exacto, la idea es tratar de unir y tratar de congregar a todo el mundo islámico bajo un califato general. Y eso es una aspiración vieja. En la historia de Occidente durante muchos siglos siempre estuvo como la idea de que volviera de alguna manera el Imperio Romano, que esa era una fórmula que muchos monarcas en algún momento se declararon o intentaron declararse sucesores del Imperio Romano. ¿Es algo similar que está en la historia del mundo musulmán? Lo que pasa es que políticamente muchas veces las monarquías, cuando son más grandes y cuando son más unificadas, son más poderosas y por lo tanto tienen un factor de manejo político más sistemático, más racional, por decirlo así. En cambio, una monarquía chica es una monarquía pequeña que domina solamente en el ámbito geográfico que le compete, no necesariamente compite con otros, pero es mucho más reducido. Entonces, es normal que así como los políticos tienden a la supervivencia y a la generación del poder permanentemente, los monarcas tienden también a pensar que su pensamiento y su presencia es, con el correr del tiempo, más grande, más importante. Y de ahí entonces la necesidad de crear reinos más, o monarquías más amplias, más poderosas. Otro concepto que suele usarse mucho es el de la yihad, y se habla del terrorismo yihadista. ¿Qué significa eso? La yihad tiene doble connotación. Hay una connotación estrictamente religiosa que tiene que ver con la difusión del Islam, con la difusión de la religión musulmana. Es decir, una especie de proselitismo religioso, por decirlo así, pero en el más estricto sentido del término. Está la otra yihad, que es la yihad contra el infiel, o contra los infieles, o contra los que no son parte de la religión musulmana, que esa normalmente es una interpretación en la cual hay mucha polémica en la teología musulmana sobre si realmente coincide o no coincide con las palabras y el sentido de las palabras del profeta. ¿Y esta yihad cómo se llevaría a cabo en la interpretación de grupos extremos como Estado Islámico o como Al-Qaeda? Con sucesivos actos de presión, actos de presión social, que son los más normales, por decirlo así, actos de presión política más elevados hasta llegar a una violencia mayor. ¿Con qué objetivo final? Con el objetivo de crear un gran califato internacional para el mundo musulmán y crear una identidad mundial que se identifique o que por lo menos se acerque en su identificación a la religión musulmana. Estos grupos en general, no solo estos grupos, sino una serie de grupos, tienden a hablar y a implementar en los territorios que están bajo su control la Sharia. ¿De qué hablamos con eso? La Sharia es una interpretación de los dichos y las leyes del Corán, o el Corán, como normalmente se dice. La Sharia es una forma de llevar adelante un cierto tipo de vida en la cual precisamente la convivencia o la connivencia entre el ser musulmán y el ser un ser humano que se comporta social, política, cultural y económicamente con sus semejantes tiene que estar inspirado en esa concepción. ¿Significa que las leyes, digamos, de la vida común, las leyes ordinarias, tienen que ser leyes religiosas o tienen que ser leyes inspiradas por preceptos religiosos? Están inspiradas en leyes religiosas, no necesariamente siguen un patrón único, porque también hay un debate muy profundo sobre eso y hay también versiones encontradas sobre la manera de la aplicación de las sharias. ¿Qué tan extendido es lo que podríamos llamar, o lo que generalmente se llama el fundamentalismo islámico? ¿Qué tan importante en términos numéricos es la cantidad de personas que tienen una interpretación entonces más literal o más fundamentalista o más radical del Islam? Es difícil dar cifras, si es eso lo que uno quisiera buscar. Es difícil dar porcentajes, por lo tanto,
pero uno podría decir que una dimensión importante, numérica, y un volumen importante de las personas que profesan la fe musulmana caen en esta concepción de una religiosidad extrema, una religiosidad un poco fundamental en el sentido de buscar en las raíces de la religión y de esa concepción una forma de vida y una forma de comportarse diariamente y cotidianamente. Y lo que es complicado es cuando esa concepción choca con las concepciones de otras personas que, siendo musulmanes o no musulmanes, no concuerdan con ellos, y ellos entonces inmediatamente aplican un panegírico, digamos, de infidelidad. El fundamentalismo existe sin duda en todas las religiones, la violencia justificada por la religión también existe al menos en muchas religiones, la historia del cristianismo está plagada de ellas. ¿Hay algo especial en ese sentido en el Islam o hay alguna circunstancia histórica especial que haya dado particular alas, digamos, a los grupos que tienen interpretaciones más extremas y que además quieren hacer valer esas interpretaciones por medio de la violencia? No se diferencia en absoluto el fundamentalismo islámico, o al menos en mi opinión, del fundamentalismo de otras religiones, en cuanto cuando se trata de fundamentalismo y de imposición de la verdad religiosa como ellos quieren o como ellos desearían que fuese. El método es prácticamente el mismo, muy parecido. La diferencia estriba en que antes existían unas guerras formales, por decirlo así, unas guerras tradicionales. Hoy día existen, en cambio, movimientos más socavados, mucho más subterráneos, que llevan adelante la estrategia. Pero en su esencia, el fundamentalismo islámico o el fundamentalismo cristiano o el fundamentalismo judío son similares. Cuando es una postura fundamentalista, así sea musulmana, judía, cristiana, budista o cualquiera otra, es siempre una convicción muy fanatizada de una interpretación determinada de la religión. En otras épocas históricas lo decíamos, por ejemplo, en el cristianismo estuvieron las cruzadas o estuvieron las guerras de la religión, que fueron tremendamente sangrientas en Europa. ¿Hay alguna razón, alguna explicación de por qué hoy, en este momento, fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, interpretaciones radicales extremas, muchas veces violentas, toman cierto vuelo dentro del mundo islámico? ¿Por qué en este momento? Toman vuelo en el mundo islámico porque corresponde a los grupos islámicos vivir en países extremadamente ricos, ya sean europeos o no europeos, y en los cuales ellos perciben que hay una cierta discriminación respecto de ellos o respecto de la forma en que ellos entienden la fe religiosa. Ese podría ser un primer elemento básico. Pero el segundo elemento básico que la gente no toma en cuenta muchas veces es que la religión musulmana específicamente es una religión extremadamente abierta, no es tan contemplativa, sino que es una religión muy de acción. Como toda religión, tiene características misericordiosas, extraordinariamente consistentes y fuertes. La gente que está fuera de los sistemas sociales, son cesantes, o personas que están por empezar un trabajo, o gente muy joven que se ve de alguna u otra manera impedida de participar en los procesos de su sociedad, ya sea por cesantía nuevamente, o por sobrecalificación, o por lo que fuere, es un caldo muy fácil de ser cultivado por estos fundamentalismos religiosos que los convencen de que su situación es transitoria, de que su situación es solamente en este momento y solamente en este mundo, y que lo que les espera es una situación posterior mucho más feliz, mucho más dichosa, mucho más justa con lo que ellos aspiran a hacer. Entonces se crea una especie de utopía que al principio va al ámbito estrictamente de la persona, pero que después se va reuniendo y congregando en grupos muy grandes. Esa es la forma en que se han captado los grupos fundamentalistas islámicos precisamente en Europa. Ayer precisamente, para ser más exactos, veía un programa de la televisión alemana en el cual la gente que había estado tentada de asumir ese tipo de rol alude a cómo ellos fueron captados lenta, sistemática, coherentemente durante un periodo, y lo que costó para ellos y ellas, en este caso se trataba de ellas, de dos mujeres, y al parecer mujeres jóvenes, de salirse de ese tipo de
situación, de esa dinámica tan complicada. Roberto Durán, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Un gusto haber estado acá. Igualmente. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Viaje al Centro de la Noticia en CNN Chile. Estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia para conversar con distintas perspectivas acerca de lo que está ocurriendo, del desafío a las sociedades occidentales en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito bélico, en el ámbito de las relaciones internacionales, sino también en el ámbito de cómo reaccionar como sociedades democráticas frente a la amenaza terrorista. Nuestros invitados hoy, el sociólogo Eugenio Tironi. Eugenio, bienvenido. Y el cientista político Rafael Rosell, bienvenido también. Ambos de alguna manera tienen alguna ligazón de distintas formas con países o con culturas que han vivido parte de estos acontecimientos. Rafael, tú estabas en el Líbano hace muy poco. Ocurrieron ahora estos atentados, los más terribles en 25 años, provocados por Estado Islámico. ¿Qué viste en lo que estaba pasando en el Líbano? Mira, hace 3 semanas que estoy de vuelta. En ese momento el Líbano es un pueblo que tiene mucha resiliencia y por lo tanto ellos viven normalmente, su vida es total y absolutamente normal, tanto en la zona cristiana como musulmana. El Daesh, o como se dice en árabe, Estado Islámico, que no es Estado, entre paréntesis, está tratando de entrar a la frontera libanesa, pero el ejército libanés, que está compuesto por cristianos, por musulmanes sunitas y por chiitas y por drusos, está impidiendo la entrada a la frontera libanesa. Y por otro lado, hay combatientes de Hezbollah que están luchando junto a Rusia en Siria en contra del Estado Islámico. Sí. Eugenio, en tu caso, tú viviste largos años en Francia, conoces bastante la cultura de ese país. ¿Qué te pareció lo que ocurrió en términos de la reacción de la gente? ¿Cómo crees que se reacciona? ¿Cómo crees que se rearma la vida en Francia después de estos 2 golpes tan fuertes, el de Charlie Hebdo en enero y ahora esto? Bueno, yo creo que esto es un punto de quiebre, digamos, para Francia. Francia tiene historia en esta materia, o sea, tuvo también terrorismo dentro de su frontera en el periodo, digamos, de la guerra de Argelia. Y los franceses son duros. Yo creo que va a haber bueno, ya estamos viendo una respuesta muy, muy severa, con un amplísimo respaldo de la población, aun cuando hay mucho debate. Uno ha escuchado a de Villepin, por ejemplo, el ex canciller de Chirac, que está muy en contra del concepto guerra al terrorismo. Pero yo creo que no, yo creo que en esto los franceses, que además tienen experiencia de guerra, tienen experiencia de ocupación, van a actuar con bastante dureza. Bueno, de hecho han sido bastante eficaces. Han logrado que Bélgica se alinee, digamos, y se endurezca, porque por lo visto Bruselas se ha venido convirtiendo como una suerte de sagrario, digamos, de islamismo terrorista, digamos. Están cambiando además el mapa geopolítico del mundo con su alianza con Putin y con Rusia, que obliga a Estados Unidos también a endurecerse. O sea, realmente están creando una coalición que no se creó respecto de Irak ni Afganistán. Pero sí, ahora. Rafael, se habla, lo decía Eugenio, de un estado de guerra, lo dicho, lo ha repetido el presidente francés. Se estableció ya un periodo de 3 meses de estado de emergencia con restricción de libertades. ¿Es correcto el enfoque? Yo creo que es peligroso el enfoque, ¿no? Lo que decía Eugenio, me parece relevante reafirmar que después de la Segunda Guerra Mundial es primera vez que hay una coalición de estas características que tenemos hoy día. Pero hay que centrar también la mirada, que no es una guerra solo en contra de Occidente. Aquí hay un grupo extremista, islamista radical, hay islamistas moderados como Erdogan en Turquía, digamos, ¿no? Pero estos son islamistas radicales que tienen aliados que son aliados de Occidente, como Arabia Saudita, y esas cosas hay que decirlas para conocerlas, ¿no?
y saber lo que está ocurriendo efectivamente. Entonces, lo que a mí me da temor es que tiñamos, ¿no es cierto?, todo el Islam como un foco terrorista, y no es así. Esto es una minoría de una minoría, ¿no? Wahabista, que lo que trata efectivamente de conseguir es recrear el Islam. Recrear el Islam. Nos preguntábamos cómo se hace para combatir al terrorismo sin sacrificar el estilo de vida occidental, la democracia, la libertad. Tenemos la experiencia de lo que pasó en el 2001 después de los atentados en Estados Unidos, que hubo consecuencias importantes también en ese ámbito. ¿Qué va a pasar ahora en Francia? Lo que pasa es que yo creo que para Europa, bueno, primero Europa tiene muchas más dificultades que Estados Unidos para protegerse porque es mucho más porosa, no está aislada como lo está Estados Unidos, tiene muchísimas fronteras, está al lado del Medio Oriente, o sea, pero segundo, porque tiene una población árabe y musulmana muy importante, pero que por lo demás tiene un porcentaje alto de su población que es de origen que es islámica. O sea, el terrorista, que parece que es el líder de la banda, que fue muerto ayer en Saint-Denis, es tan francés como Manuel Valls. Así es. Y casi tan francés como Sarkozy. La diferencia es que es de origen, no sé, marroquí o argelino. Y luego belga en ese caso específico, pero hay primera y segunda generaciones que... hay hasta de segunda generación. Son totalmente franceses. Son totalmente franceses. Uno de ellos era chofer, él trabajaba en la RATP, o sea, manejaba buses. O sea, no saben árabe. Se empezaron a meter en esto ya adultos, contra la opinión de su familia y de sus padres. Ahora, eso puede generar una sensación también en la sociedad de que hay una especie de enemigo interno y generar, por ejemplo, mucha discriminación contra personas que sean, por ejemplo, de religión musulmana o que tengan un origen en Medio Oriente, ¿no? La discriminación ya está, estaba antes de esto. Entonces, yo creo que allí también hay una de las causas de lo que estamos viviendo hoy día. Mira, son más de 4.000 europeos los que están peleando en el Estado Islámico. Eso es increíble. Hay más, hoy día leía, hay más británicos musulmanes en el Estado Islámico que británicos islámicos en el ejército británico. Hay 700 y tantos, casi 1.000 franceses, como más de 500 y tantos belgas. O sea, y además lo que se descubre es que el tráfico, o sea, irse a Siria, volverse, o irse a Irak y volverse, está resultando muy fácil. Muy fácil. E insisto, y ante esa realidad o ante ese problema, ¿es inevitable que tengamos cierre de fronteras, restricción de movimientos, medidas más intrusivas contra las comunicaciones de los ciudadanos, por ejemplo, más facultades para las policías? ¿Es ese el mundo que viene? Pareciera ser que sí, lamentablemente, digamos. Pero mira, el cierre de frontera, la gente está adentro. Ese es el punto. Lo mismo que pasa en el Líbano. Y fue efectivo respecto al líder, por ejemplo, a esta banda que está en Saint-Denis. Esto fue gracias a que cerraron las fronteras con Bélgica, que no pudieron ir a este barrio de Bruselas, donde habrían estado mucho mejor protegidos. Exactamente. O sea, tiene su efectividad. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo creo que vamos a vivir un cambio en nuestra forma de vida como lo vivimos el 2001 con lo de las Torres Gemelas. Y Europa se va a tener que ajustar un poco, lamentablemente, a los cánones estadounidenses en esta materia. El problema es que tampoco tiene los recursos Europa. O sea, Estados Unidos gasta en un mes lo que toda Europa junta gastará en un año, digamos, en materia de seguridad interior. Ahora, había un debate que ya venía de antes, propulsado, por ejemplo, por intelectuales como Neil Ferguson o por escritores como Houellebecq, que hablaban de una cierta sumisión, es la palabra que ocupaba Houellebecq en su novela, de Occidente con respecto al Islam, o hablaban de una cierta amenaza del fundamentalismo islámico para las democracias. ¿Ustedes ven también esa amenaza? Sí, lo que pasa es que lo que tenemos que sacar de la mente es que es para las democracias occidentales. No. Sí, el peligro es para todo aquello que no sea wahabista, yihadista, digamos. Eso incluye a muchos islamistas y árabes. Países árabes, muchos. Claro. Entonces, o sea, tenemos que comprender que esto es una amenaza global,
No, aquí no es Huntington el que está hablando del conflicto de civilizaciones, porque aquí no hay civilizaciones, digamos. Lo que hace el Estado Islámico es incivilizado nomás, no estamos enfrentando ninguna civilización. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esa diferenciación, porque si no vamos a estigmatizar una religión que no es violenta, ¿me entiendes? Ahora, me preocupa también en este cierre de frontera lo que va a pasar con los refugiados, porque en definitiva cerramos la frontera, los refugiados no pueden entrar y esto va a ir produciendo una mayor frustración de los países y de los mismos árabes en contra de Occidente también. ¿Te fijas? Porque va a haber temor de que los sirios vayan entrando a los países europeos, porque efectivamente dentro de esa emigración hay yihadistas. Pero si hay un debate en la sociedad occidental, y especialmente en Francia, que viene de ese tiempo, sobre cuánto tenemos que exigir que se, de alguna manera, asimilen los musulmanes. Por ejemplo, este debate que se ha dado sobre si se debe permitir o prohibir el uso de la burka en público. Ese es un debate que ya venía. Es que aquí estamos, yo creo, ante el fracaso de la religión secular, que es la idea republicana. O sea, la idea de que la escuela y la república borra todas las diferencias étnicas, sociales, religiosas, y crea un sentido de pertenencia en torno a la nación. Bueno, parte de la juventud francesa, aunque sean grupos minoritarios, pero parte de sus jóvenes, habiendo pasado por todos los ritos, digamos, de la república, terminan adhiriendo a esta pantomima que es el Estado Islámico y plegándose a este grupo fanático que, como tú dices muy bien, traiciona incluso el espíritu del islamismo. Y están dispuestos a entregar su vida a esa pasión. Entonces, por lo visto, y esta misma falla la tiene la forma de integración esta anglosajona, digamos, que es más del multiculturalismo, el melting pot. Si esto no pasa más, o ha pasado menos en Gran Bretaña, porque también tiene condiciones geográficas que la protegen. Entonces, hay un problema y yo creo que tiene que ver un poco, en mi modesta opinión, por un problema, un déficit de la capacidad, digamos, como decía, de las religiones seculares, digamos, republicanas, con la caída del comunismo. El comunismo era y toda la ideología comunista era digamos así, una canalización civilizada al nihilismo, llamémoslo así. Y con un déficit espiritual religioso de las sociedades occidentales. Entonces, a este tipo de jóvenes no necesitan que haya un líder allá en Irak, ni siquiera, para entrar en esta espiral, digamos, siniestra. Así es. Fíjate que al revés del laicismo, lo que ocurre, por ejemplo, en el Líbano, que es sectario, tiene una democracia de consenso, que Dahl decía que era la única democracia de consenso en el mundo, donde está repartido por religión. O sea, el gobierno está repartido por religión y los tipos conviven normalmente musulmanes con cristianos, musulmanes chiitas con sunitas, cristianos. El presidente de la República tiene que ser católico. El primer ministro musulmán sunita, el presidente de la Cámara de Diputados, chiita. Es genial. O sea, cómo en vez de secularizar, tú tienes, ¿no es cierto?, una forma distinta de convivir, de convivencia, y que hasta el momento ha sido relativamente efectiva, ¿no? Pero el modelo, o mejor dicho, ¿qué tanta asimilación hay que exigir, por ejemplo, a inmigrantes? ¿Qué tanto hay que exigirles que tomen algunos principios de la vida occidental o qué tanto hay que permitir que sencillamente puedan ser comunidades tal vez menos integradas? Yo creo que eso es un gran debate en Francia, porque en cierto modo esto golpea, como dije, digámoslo así, el mito republicano. Pero muy difícil que Francia dé un paso atrás, porque eso significa, en cierto modo, renunciar a la Revolución Francesa, renunciar a la Ilustración. O sea, Francia no puede dar vuelta atrás en eso. No es que va a derogar la ley, digamos, que prohíbe el velo, prohíbe las cruces, prohíbe cualquier
señal religiosa en la escuela o en los lugares públicos, no va a renunciar a eso. Y esto tampoco es una cuestión puramente social o económica. O sea, aquí no son los muchachos de la banlieue que quemaban autos hace 10 años atrás. Sí. No son los mismos. Estos son muchos, esta es más bien clase media. Sí. Claro, que el otro era marginalidad, básicamente. Jóvenes muy marginales. Muy vinculado casi a la delincuencia. Hoy día no necesariamente. Además tampoco es un grupo centralizado. Aquí como son lo que llaman los lobos solitarios, ¿no es cierto? Que van a Irak, los entrenan y dicen, van a Siria, y ve tú qué hace. Lo importante es que golpee lo que pueda golpear de este mundo infiel, digamos. Pero mira, fíjate la diferencia del planteamiento de Eugenio en Francia con Arabia Saudita, donde no puedes entrar con ningún artículo religioso, pero con nada. O sea, ni con una Biblia, con una estampita, ni con un crucifijo, o sea, absolutamente nada. Ni un artículo cristiano, digamos, o no musulmán. No musulmán. Claro. Nada, absolutamente nada. Que no, nada, absolutamente. Entonces, claro, hay una diferencia brutal. Perdona, en el Líbano, tú observas, por ejemplo, la parte cristiana, por eso esa convivencia que es factible, y yo creo que es factible, ves la parte cristiana, no hay velo, las niñas están con minifalda, o sea, manejan, nada, digamos, ¿no? Vas a la parte musulmana y están las niñas con velo, o no se ven muchas mujeres en la calle, están más bien en las casas. Hay diferencia, pero conviven. Entonces, yo creo que la apertura a eso me parece factible por parte de Occidente. Precisamente creo que sobre eso, por ejemplo, sobre el rol de la mujer o sobre la tolerancia, por ejemplo, o la integración de, por ejemplo, parejas homosexuales. ¿Occidente puede hacer excepciones con respecto a personas que tengan creencias distintas por motivos religiosos o no? O sea, yo si pienso en Francia, no lo va a hacer. Francia no lo va a hacer. O sea, sería como cortarse la yugular, digamos. O sea, no. Sería como declarar, digamos, que se reparte whisky gratis, digamos, en Arabia Saudita. O sea, no, eso no va a ocurrir. O sea, digamos, Francia prefiere el holocausto a traicionar un principio republicano como ese. Eso no va a ocurrir. Ahora, claro, hoy día el gobierno del Estado francés dice voy a atacar con aviones y con bombas la zona que controla Daesh o Estado Islámico. Pero esa no es la solución, pues, obviamente. O sea, quizá, bueno, la política está hecha también del resentimiento, de la rabia, y por tanto es comprensible que su primera reacción sea de ese tipo. Pero no es la solución, porque a su vez el origen del terrorismo tiene que ver mucho también con resentimiento y rabia acumulada por esos grupos, digamos, durante... Por la acción de Occidente en esa zona. Eugenio, Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muy buenas noches. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Viaje al Centro de la Noticia. Los esperamos el próximo jueves en un nuevo viaje aquí en CNN Chile.